Muy distinguidos amigos, la sociedad bolivariana hoy, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en el país, sobre todo en Bogotá y en Cali y en otras capitales, con la barbarie, le damos cumplimiento a nuestra función de permitir que llegue un concepto sumamente interesante alrededor de la libertad y de nuestro libertador Simón Bolívar. En esta 41ª conferencia de encuentro virtual por Zoom. El tema para hoy será Providencia, el otro proyecto estratégico puntiano, que será presentada por el muy ilustre coronel John Marulanda, actual presidente de ACORE y hombre que está funcionando en todos los medios a una velocidad enorme. El coronel John Marulanda es un licenciado en Historia de la Universidad Santo Tomás de Aquino, en Colombia, abogado de la Universidad La Gran Colombia, diplomado en Psicología Política de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, magíster de Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Javeriana, diplomado en Negociación y Manejo de Crisis de Harvard University, especialista en inteligencia militar y en operaciones psicológicas, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, conferenciante sobre temas de geopolítica en diferentes capitales del mundo y en las universidades de defensa en Washington, consultor sobre asuntos de seguridad y defensa geopolítica para diferentes medios nacionales e internacionales, y ha publicado sus artículos en Military Review de los ejércitos de los Estados Unidos, en la revista Hemisphere de la Universidad de Florida, en lecturas dominicales del Tiempo y en publicaciones especializadas. Columnista de La Patria de Manizales, del Colombiano de Medellín, de Univisión de Panamá, Confidencial Colombia y actualmente del Nacional de Caracas. Autor de libros como El terrorismo en Colombia, Un delito inútil y Yihad en Latinoamérica. También es miembro de la Academia Colombiana de Historia Militar, de la Sociedad Colombiana Cordobista de los Andes, de la Academia Bolivariana de Historia y actualmente presidente de ACORE. De manera que con esos antecedentes quiero dejar a los oyentes con la muy ilustre palabra de nuestro coronel y miembro de la Bolivariana, John Marulanda. Adelante, mi querido coronel. Muchas gracias Miguel por esa amable presentación, muchas gracias por la invitación, espero que me estén escuchando todos, un agradecimiento a todos ustedes por su tiempo. Aquí yo sé que me acompañan unos muy ilustres historiadores de tiempo completo, hombres que nos han dado muchas luces sobre muchos aspectos de nuestra historia. Ustedes saben y les comento que los episodios históricos jamás vienen aislados. Siempre hay una red, hay una conexión, hay un entrelazamiento de diferentes factores que conducen a diferentes consecuencias. Siempre nos presentan, por supuesto, lo principal de lo que contribuyó a y lo principal en lo que concluyó eso. Pero ya escudriñando los textos, metiéndose a ese fascinante mundo de bucear
en documentos, testimonios y todo lo demás que es el oficio básico de los historiadores, se encuentra uno con la gran multiplicidad causal de hechos que tienen consecuencias en el tiempo, en el momento, en el área y en el mundo completo. El aleteo de la mariposa que puede generar un huracán en el Caribe. De modo que lo que yo les voy a presentar aquí fue inicialmente programado con un interés generado a raíz de lo que sucedió en nuestra querida isla de Providencia, del huracán que llegó allá y la arrasó, y un interés personal mío en pasar cerca de una década visitándola todos los años para bucear en uno de los sitios más maravillosos que hay para el ejercicio de este deporte, como es la barrera coralina de Providencia, que es una de las más grandes del mundo. Estando tratando con los raizales allá y su problemática y esa mezcla de cultura tan exótica para nosotros los del interior, pues definitivamente me guió por los caminos de mi hobby preferido, que es la historia militar, y ahí concluyó en esta investigación que lo presenté inicialmente a la Academia Colombiana de Historia Militar. Tiene evidentemente una tonalidad marcada militar, como lo van a ver, pero también evidentemente es imposible sonsacarla del mundo en que estaba todo ese de curso militar de Providencia. Entonces, con esta breve introducción, permítame pasar rápidamente sobre lo que son los prolegómenos y la ambientación de la historia de nuestra querida isla Old Providence Island. Hace 392 años, hace la friolera de 400 años prácticamente, el 10 de noviembre del 29, el conde de Warwick, les explicaré más adelante este personaje porque es un personaje central en toda esta historia, y su primo Nathan Rich convocaron una reunión en el Brook House en Holborn. Holborn es una de las principales calles, aún existe, vamos a ver una foto más adelante de la actualidad, que en aquel entonces accedía, era la entrada a Londres. Aquí tienen un dibujo de la fecha, de la época, más moderno por supuesto, pero que más o menos bocetea cómo era el Brook House y la calle de Holborn en Londres para la época en que empieza esta historia en 1629. En esa reunión, a la cual asistieron muchas personas invitadas por Nathan Rich, 20 inversores aportaron cada uno 200 libras esterlinas para un proyecto comercial en una pequeña isla en el Caribe. Ya pueden ustedes intuir de qué isla estamos hablando, pero es importante decir esto porque Old Providence Island nació al mundo y tuvo un desarrollo en un periodo que les voy a mostrar inicial y concluyó en lo que es hoy debido a un interés puramente comercial con unas connotaciones político-religiosas bastante interesantes. De modo que estos 20 inversores que crearon y fundaron lo que se llamó y está registrada como tal de acuerdo a los archivos a los cuales se pudo acceder, la Compañía de Aventureros de la ciudad de Westminster para el cultivo de las islas de Providencia o Catalina, Harriet o Andrea y las islas vecinas situadas frente a la costa de América. Así está registrada estos 20 inversores que aportaron este dinero para iniciar ese proyecto comercial que ya vamos a ver a continuación que tenía otras intenciones. El periodo que vamos a cubrir es 1629-1641, no alcanza a cubrir, a llegar hasta la época de la independencia y de Simón Bolívar y los piratas que estuvieron ahí, pero es el periodo más importante porque fue el que le dio nacimiento a Providencia como el proyecto puritano geopolítico segundo más importante en su época, después del primero que era la costa este de los Estados Unidos. Es necesario hacer algún contexto muy rápido. Recuerden ustedes que en 492 se descubre América
Posteriormente, en el 94 se establece el Tratado de Tordesillas, dividiendo el Mar Caribe y el Mar Atlántico entre Portugal y España. Se cambia el comercio marítimo del Atlántico y renace el Caribe como el principal centro comercial histórico del momento. O sea que eso significó de alguna manera un traslado de poder que repercutió en España, que no solamente oro y plata empezó a llevar a España, lo cual la convertiría en una potencia frente a Inglaterra, que era la dominante en el momento. Aparece la figura de Elizabeth I y aparece otra figura hasta el momento desconocida, que era el corsarismo, o sea, la piratería con patente. Aparecen entonces también los puritanos. Acuérdense ustedes que el puritanismo fue un radicalismo calvinista que reaccionó en contra del anglicanismo y del catolicismo español por considerar que eran unas religiones. El anglicanismo estaba muy cercano al catolicismo español y además eran unas religiones, de acuerdo a los puritanos, alejadas de la humildad bíblica, y un discurso largo que habría que hacer otra presentación para explicar lo que significaron los puritanos, no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto económico y en el aspecto político de Europa. Ese asunto de los puritanos se trasladó a una confrontación entre Inglaterra y Europa entera, llevando inclusive a guerras en el centro de Europa, guerras que posteriormente repercutirían en nosotros en América Latina. Y específicamente enfrentó a Inglaterra y a España. Inglaterra como potencia dominante en el momento, España como potencia emergente, gracias a las riquezas que extraía y acumulaba, extraía de América y acumulaba en su territorio. España era un reino dividido, débil, dispersado, ahora se convertía en un reino fuerte, más o menos unificado, que retaba el poderío inglés. E igualmente, y repercutió directo sobre Providencia. En su momento en Inglaterra se daban tanto el parlamento, que era el que autorizaba el presupuesto al rey, se vio confrontado por el rey, que era el que tenía la asignación del presupuesto, y esa pelea entre parlamentarios y monárquicos, parlamentarios básicamente puritanos, aunque no todos, y monárquicos básicamente anglicanos, llegaría al Caribe a través de diferentes islas, pero en el caso particular nuestro, de la isla de Providencia. En América, mientras esto pasaba en Europa y en el mundo, en América Latina, en América del Norte, se estaban creando unas colonias que más adelante en su evolución convertirían a lo que es hoy Estados Unidos. Primero, las costas que recibieron inicialmente a los colonos ingleses fueron áreas de colonización básicamente comercial. Ambas fueron colonizadas, estas costas, por la compañía Plymouth y la compañía London. Estas compañías lo que hacían allí era explotar cultivos tabacaleros, cultivos algodoneros, y más tarde empezarían con tráfico de esclavos, pero no tenían ninguna intención más allá de aprovechar estos terrenos para desde ahí explotar comercialmente las riquezas de estos suelos y el nuevo emergente comercio a través del Caribe. Las compañías Virginia y Plymouth, que se establecieron en 1603, lograron entonces convertirse en un gran señuelo de ambiciones comerciales por parte de gran parte de muchos comerciantes británicos y de las compañías que en su momento hasta 1620, que llega el Mayflower y establece una nueva colonia diferente a las colonias de Virginia y Plymouth.
¿Por qué? Porque el Mayflower llegó con familias enteras y no llegó con solamente comerciantes y empresarios marítimos. Llegó también con pastores religiosos que establecieron familias completas con un verdadero settlement, un asentamiento colonial con todas las características de esto. No eran puestos de reabastecimiento, puestos de comercio, de intercambio, puestos de negocio. Ya era una colonia completa y esa es la gran característica del asentamiento que hizo el Mayflower. Y es importante saber esto porque de Virginia y Plymouth se convirtieron entonces en el principal proyecto geopolítico de expansión puritana fuera de América Latina, con intenciones también de retar a la monarquía británica. El Mayflower le dio un nuevo sabor a estas colonias Plymouth y London y Virginia y empezó a generar ya un intercambio permanente, continuo. Virginia y Plymouth eran compañías, dijéramos, temporales. Mayflower ya llegó con la intención de quedarse ahí definitivamente. Después aparece la colonia de Massachusetts Bay, que se alía con los del Mayflower y ellos son los que pasan a crear esta gran colonia de Massachusetts Bay, de la cual se derivaría después la isla de Providencia. Los puritanos empiezan a expandirse a partir del Massachusetts Bay. La Virginia y la Plymouth tenían una expansión comercial, netamente comercial, conexiones, intercambios, acuerdos comerciales con todas las islas del Caribe. De Massachusetts Bay ya salían comerciales, pero también con un sentimiento religioso. Es decir, tenían la firme intención de convertir a alguna parte del Caribe en una extensión puramente puritana, con todos los conceptos religiosos que esto implica y las consecuencias sociales que esto trae. Pero aparecen entonces los negocios privados ingleses ultramarinos que se llamaban en el momento privateers. Ya vamos a hablar de los privateers. Los privateers eran unas compañías ultramarinas europeas que eran una legalización del corsarismo de Isabel I. Los privateers eran comerciantes que podían tener su patente de corso de la autoridad que se los diera, una carta con la cual podrían atacar barcos de quienes se consideraban enemigos de quien les daba la carta y pagaban por esto un porcentaje determinado del botín que pudieran adquirir en sus aventuras. Los barcos comerciales entonces empezaron a colocar armamento de guerra en sus cubiertas y eran barcos que en un momento detuvo otra mercancía o eran barcos de guerra que estaban a la cacería de barcos enemigos del Imperio Inglés especialmente. Pero si ustedes ven ese cuadro, se darán cuenta que no solo los británicos eran los que operaban este sistema de privateers. Ahí estaban los franceses, estaban los alemanes, estaban los portugueses, estaban los austríacos y los Países Bajos, estaban los suecos, los daneses y hasta los rusos. Tenían compañías de privateers por todo el mundo, pero con el descubrimiento del mar Atlántico y del mar Caribe, se convirtió esto en un tráfico permanente, en una ebullición de privateers de diferentes nacionalidades. Estos privateers, aquí hay una réplica de un barco privateer excepcional, del cual se sacó una película muy famosa. Era, como les decía, una modalidad de corsarismo. Esa persona o nave particular estaba autorizada para ejecutar actos de guerra y hostilidades contra naves enemigas de su patrocinador, que no siempre era un gobierno, ¿no? Muchas veces era un armador, el que estaba en guerra con otros armadores o con unas pequeñas países y él contrataba o le daba patente de corso a barcos para que atacaran a esos sus rivales.
solamente los privateers podían actuar como tales en áreas específicas y durante el tiempo de guerra. Cuando se firmaba la paz entre los contendientes, dejaban su función de privateers y pasaban a ser comerciantes más. Ellos recibían lo que se llamó en su momento la Letter of Marque, que es la patente de corso, que era lo que justificaba para ellos sus actividades bélicas en contra de otros barcos. Existía una ley de precios que determinaba qué porcentaje era para el armador o financiador del barco, qué porcentaje era para la tripulación del barco y qué porcentaje era para el patrocinador, cualquiera que esté fuera. Esas dos cosas, la ley de precios y la letra de marca, fueron abolidas. La ley de precios se abolió en 1856 en la Declaración de París. Sin embargo, Estados Unidos en ese momento no la firmó. Ahora bien, esa guerra de privateers se llevó al terreno a la guerra entre Inglaterra y España, que aunque no fue una guerra declarada, fue una guerra de facto. Esos privateers salieron de Inglaterra desde Bristol cuando Isabel I se dio cuenta que su potente escuadra naval no era lo suficientemente grande para garantizarle la seguridad al tráfico de sus barcos que se habían extendido por todo el mundo, y entonces recurrió a la empresa privada para que reforzara su escuadra. La llamaba ella la Armada Suplementaria. James I y Carlos I lo prohibieron, pero las necesidades económicas lo reimpusieron. Esta modalidad de los privateers, que duró hasta la guerra de Napoleón. En el Caribe, las Bermudas, que se llamaban para entonces Summer Island, fueron la principal base de estos privateers. Y cuando esta Summer Island, Bermudas, entró a formar parte de la compañía Virginia, lo hizo con barcos especialmente fletados por el conde de Warwick. Ya empiezan ustedes a ver de nuevo a este personaje, el conde de Warwick, que tenía una larga tradición familiar comercial colonial. Evidentemente, la familia del conde de Warwick, estamos hablando como del segundo o tercer conde de Warwick, tenía unos antecedentes familiares y un linaje comercial ultramarino británico muy importante, que lo llevó a ser miembro del Parlamento. Hablemos entonces. Los privateers fueron promovidos como héroes, no solamente en Inglaterra. Se revisan la historia y se encuentran figuras franceses, muchos franceses, unos pocos españoles, pero principalmente ingleses. Bueno, el señor Robert Rick, el segundo conde de Warwick, fue un parlamentario y un empresario ultramarino británico. Abandonó su carrera política y se vinculó a las colonias británicas en América, y en 1628 le dieron las patentes de New England y Connecticut, dos de las más importantes colonias que para aquel entonces estaban en la costa este de los Estados Unidos. Él se puso a pelear por algunas ganancias que habían obtenido estas compañías y que él consideró no habían sido suficientemente equitativamente repartidas con él y su compañía. Entonces peleó con la British East India Company y la Virginia Company, y ellos, hablando con el rey, lo forzaron a que se retirara como presidente de la New England Company, que abarcaba todo esto, pero él continuó con gran influencia sobre las Bermudas, sobre las Summer Island. Era el hombre que ayudó, por ejemplo, a que se nombrara el nuevo gobernador de la Summer Island, y mantuvo desde Londres su influencia muy fuerte sobre estas islas. En 1619 fletó el White Lion, barco con bandera holandesa que trajo los primeros 20 esclavos africanos a New England, que fueron transferidos de un barco de bandera portuguesa, el São João Bautista, que había esclavos que habían sido secuestrados en Angola. De modo que el conde de Warwick, Mr. Robert Rick, segundo conde de Warwick, es una figura central en esta historia que va a empezar, que ya empezó. Miren ustedes cómo funcionaba eso en esa época y cómo estamos hablando prácticamente de una family empresa. En 1628, nuestro querido conde Warwick fletó 2 barcos
para que exploraran el oriente del mar Caribe y los puso al mando del capitán Cammock y el capitán Elfric. ¿Quién era el capitán Elfric? Era el yerno de Philip Bell, gobernador de las Islas Somers, de las Bermudas. Era el yerno de él. ¿Y por qué es importante? Porque el conde de Warwick era el que había presionado en Inglaterra en su litigio para que por lo menos le dejaran decir y darle el agreement al gobernador de las Islas Bermudas. Y esa concesión se la dieron en el litigio. Entonces el gobernador de Bermuda era el protegido del conde de Warwick. Pero no solo eso, ahí vienen más cosas. Bueno, estos señores identificaron dos islas, las islas Henriette y Santa Catalina, así las llamaron, en honor a una de las reinas del momento en Inglaterra, y Santa Catalina es la misma Santa Catalina que conocemos nosotros ahora. Ellos con esos dos barcos fletados por el conde de Warwick vieron esas islas y le dijeron: estas islas son propicias para un emprendimiento, que es el término que se usa ahora, ¿no? Cammock, el capitán Cammock y 30 de sus hombres desembarcaron en San Andrés, que era la isla más grande, no era Providencia, y se quedaron ahí para explorarlas. Elfric regresó a Bermudas a bordo del Warwick, o sea, en honor del conde de Warwick, y le rindió el informe a su suegro. ¿Qué hizo el suegro? Philip Bell, que era en su momento el gobernador de Bermudas, recibió el informe de su yerno y le escribió a su amigo Nathanael Rich, primo del conde, de su protector, y le describió que Santa Catalina estaba yaciente en el corazón de las islas, en el corazón de las Indias y en la boca de los españoles, y que sería una excelente base para competir con los barcos españoles. Bell consideraba además que esa isla daría buenas ganancias con cultivos de tabaco y de otros productos. Entonces el conde de Warwick, con su espíritu emprendedor, fleta dos barcos, salen desde la isla de su protegido. Uno de esos barcos es el yerno de su protegido. El yerno regresa y le dice al suegro: encontré un par de buenas islas. El suegro le escribe al primo del conde, de su protector, le dice: hombre, que hay unas islas muy buenas. Pero él habla con el conde, le dice: hombre, yo creo que allá podemos hacer esto. Y entonces convocan la reunión que les mencioné en Holborn, en Inglaterra. Aquí están los que participaron, los 20 participantes en esa aventura comercial, los que aportaron cada uno sus libras para que se desarrollara el proyecto. Los que tienen estrellitas son todos puritanos y miembros del Parlamento. Otros habían sido miembros del Parlamento, pero todos tenían en común que eran inversores británicos, en su gran mayoría ultramarinos con intereses de hacer negocio. Estos fueron los que crearon la compañía llamada de Providencia, All Providence Island Company. Bueno, visto estos antecedentes, hablemos ahora de la isla que nos ocupa. Esa isla había sido desde antes de 1510 visitada ocasionalmente por barcos que navegaban y necesitaban descansar o recalar, nada serio porque era una isla pequeña sin mayor importancia, pero los británicos sí le dieron importancia. En 1510 España había tomado posesión oficial de las islas, pero no hizo ningún asentamiento en ellas porque los conquistadores estaban más interesados en el continente. Por supuesto, de ahí estaban sacando toda su riqueza. La pusieron las islas bajo la administración de la Real Audiencia de Panamá, pero en 1544 la corona las pone bajo la Capitanía General de Guatemala. Este archipiélago, San Andrés y Providencia, señalado por primera vez en una carta universal de autoría anónima datada en 1527 y en el mapa de Ross de 1542. Ahí había que explicar que el Caribe tiene más de 1.200 islas, que esas islas están desperdigadas en diferentes intereses de diferentes países: Francia, Holanda, Países Bajos, España, Inglaterra, en fin. Y esta es una isla más, no es una isla particularmente que llame la atención por su extensión, por su capacidad cultivable, por su
gente, no, era una isla más. Los españoles no le pararon muchas bolas, como decimos nosotros, y el emprendimiento del conde de Warwick sí le dio algún tipo de importancia. Estas son los mapas que por primera vez sitúan o ubican estas islas. Como ustedes se dan cuenta, son un poco precarios comparado con el Mercator normal que todos conocemos. Libro de hidrografía de 1542. Pero tenía sus ventajas. Esa isla, ya España lo había descubierto, aunque no lo había tomado en serio. Los británicos dijeron, mire, esta isla está buena. Después de que dan la alerta, se sientan y analizan y dicen, primero, esa isla no es de los españoles, no tiene asiento español. Por ahí hicieron, pero los españoles no les interesa esa isla. Segundo, tiene una posición estratégica frente al mar, hacia el norte del Caribe y frente a la costa de Centroamérica. Y eso es cierto, los que hemos ido a Providencia nos hemos sorprendido cuando subimos a una altura en donde está el acueducto de Providencia de noche y se ve un horizonte iluminado, se ve una línea de luces en el horizonte. Y cuando uno le pregunta, ¿y esas luces qué son? Y esa es Nicaragua. ¿Cómo así? Sí, esa es Nicaragua, esa es la costa de Nicaragua, la costa de la Misquitia, caray. Y para el otro lado, mar. Ahí olvídense que se alcanza a ver Colombia, pues, porque eso está muy lejos. De modo que esa isla tiene esa ventaja. Segundo, tiene una barrera de coral fabulosa. Los que hemos buceado ahí sabemos que eso es... Yo he tenido la fortuna de bucear en diferentes partes del mundo y lo que se ve en Providencia es único, es único. Y esa barrera de coral no solamente es muy buena para bucear, sino que es un impedimento, un retardador de avances en aquel entonces navales. Hoy en día, doloroso decirlo, pero esa misma barrera sirve como sitio para guardar cargamentos de cocaína que salen desde esa isla, se guardan en muchos de los sitios que tienen estas rocas de la barrera de coral para que posteriormente sean recuperados por barcos de mayor calado o por otros botes go fast que los llevan a alta mar para entregarlo a buques que los llevan ya a Centroamérica, rumbo a Estados Unidos. Además, la isla tiene un buen sitio para fortificar, declararon los británicos, se llama Santa Catalina. Ahí está, eso quedó destruido ahora por el huracán pero ahí uno se conecta con el puente de los enamorados, un puente flotante de madera hermosísimo que había, y es una parte alta, es la parte más alta de esa isla. Es independiente de Providencia. Y los británicos dijeron, tiene algunos terrenos cultivables y además tiene unas buenas bahías y unas pequeñas pero buenas radas, especialmente la bahía principal, que es donde llegan todos los barcos, es donde está el downtown de Providencia. Está la alcaldía, está todo lo demás y está el muelle principal. Muy bien. ¿Cuáles fueron los objetivos de los puritanos, de los británicos puritanos, de llegar a Providencia? Primero, querían imitar a Plymouth y Massachusetts. Querían convertirlo en un proyecto comercial que produjera buenos dividendos. Segundo, querían expandir el puritanismo. No querían que como en Plymouth y Massachusetts hubiera todo tipo de religión anglicana, algunos pocos cristianos, unos cuantos puritanos. Había de todo tipo, porque eran anglicanos y los puritanos eran puritanos holandeses que tenían una diferencia con los puritanos ingleses. Ellos querían que fuera puramente británico en el sentido craso del asunto. Tercero, querían cultivar y producir. Ya vamos a ver qué les dio por cultivar y qué les dio por producir. Cuarto, para potencializar esa posible comercialización de productos, miraron hacia Centroamérica, hacia la costa de la Misquitia, que en su momento Centroamérica y México era la región más poblada de toda esa zona del Caribe, hacia la cual los británicos orientaban mucho de sus esfuerzos, los españoles, y ellos querían quitarle ese mercado, quitarle ese conjunto humano de Centroamérica a los ingleses
para poder ellos obtener ganancias superiores. Pero también tenían otro objetivo: acosar a los barcos españoles. Dice, desde Providencia nosotros podemos acosarlos, nosotros podemos atacarlos, nosotros podemos minar el tráfico de los barcos españoles por toda esta zona del Caribe. Y finalmente, con las riquezas que ellos planeaban, con el dinero que ellos esperaban tener, querían apoyar el parlamentarismo inglés en contra de la monarquía. De hecho, al término de esta experiencia, en 1641, cuando termina esta historia que les cuento, se inicia la Primera Guerra Civil Inglesa, ¿no? Fueron 3 guerras civiles en realidad, pero eso es otra historia. ¿Cómo se inició? El primer gobernador de Bermuda, James Hay, segundo conde de Carles, con la aprobación de Lord Warwick, y el Comité de Comercio de Plantaciones acompañó los primeros colonos. Se vino desde las Bermudas y llegó a la isla el 24 de diciembre del 29, permaneció a cargo y luego lo mandaron de gobernador a Barbados. Durante su desempeño como gobernador, las colonias inglesas empezaron a reemplazar ingleses por esclavos traídos del África Oriental. Este señor, James Hay, fue como el primer fundador inglés contratado por la compañía que les mencioné para que gobernara, más que gobernara, administrara esa pequeña isla. Los españoles no dijeron absolutamente nada, estaban muy entretenidos en su comercio de metales por el Caribe y no les importó que esa pequeña isla quedara gobernada por un británico. En el 36 la compañía envió al capitán Hunt a reemplazar a Bell, y Hunt llegó a Providencia en ese año con 3 barcos. Se le dio una tierra con 20 sirvientes para trabajarlo, no le pagaron salario y lo nombraron también gobernador del Cabo Gracia de Dios en la costa de Mosquitos, con la intención de que él, con esa autoridad que no era en realidad sobre el terreno, sino que era mucho de papel, pudiera iniciar el comercio que se esperaba que arrancara con la costa de Mosquitos. ¿Cómo era la vida en Providencia para aquel entonces? Bueno, era básicamente familiar, es decir, no existía lo que las colonias norteamericanas de Plymouth, Massachusetts y demás, era bucólica, por decirlo menos. Aquí hay un dibujo de la época. Era una alimentación austera, como lo exigía el puritanismo. Habían 2 tipos de personas: los trabajadores o plantadores, que eran los que sembraban el algodón, el tabaco y demás, y estaban los artesanos, que eran los encargados de herrar los caballos, de arreglar los arados, de refaccionar los techos de las casas, los encargados de este tipo de labores. Y existían los aprendices, que eran contratados en Inglaterra, eran los que ayudaban a los trabajadores o plantadores al desarrollo de sus actividades, o a los artesanos a continuar con el arte que ellos tuvieran: zapatero, herrero, techero, lo que fuera. Todos estos señores firmaban un contrato con la compañía. La compañía era la dueña de la isla. Y la compañía le suministraba a todos las plantas, las semillas y las herramientas. ¿Usted qué va a hacer? Yo voy a ser zapatero. Firma aquí el contrato por tanto tiempo, va a hacer esto, este es su trabajo, esto es lo que se le va a pagar. Aquí tiene sus herramientas de zapatero, y lo embarcaban en el próximo navío que saliera para allá. ¿Quién defendía la isla? Se sabía que eso había tomado por españoles, pero no se creía que los españoles llegaran, y los españoles no demostraban ningún interés. Entonces la defensa de la isla se la encargaron a los propios colonos. No existía ningún tipo de guarnición militar británica, como sí existían a las otras islas del Caribe que ellos habían tomado. En Providencia no, eran los mismos artesanos, aprendices, trabajadores o plantadores que se encargaban de su seguridad y de su vigilancia. Da la coincidencia que muchos de ellos eran veteranos de las diferentes guerras inglesas y tenían algún conocimiento del arte militar, y ellos se encargaban de organizar su defensa. Tenían que hacer un juramento garantizando que las inversiones que se hicieran así jamás iban a ser fuera de
la compañía y de personas británicas. Siempre estuvieron prevenidos de que los españoles o los holandeses o los franceses fueran a meterse a la isla comprando algún tipo de canonjía o algún tipo de autoridad sobre cualquier actividad que se hiciera así. El alcohol, los juegos y la pereza estaban seriamente prohibidos y eran seriamente castigados. Como buenos puritanos que eran, mucha oración, un día de descanso, trabajo, trabajo y más trabajo, lo que permitía, o por lo menos así fue en la costa norteamericana, una acumulación de excedentes y de ganancia por falta de consumo, lo que creó capital, lo que permitió la expansión y lo que posteriormente evolucionaría hasta lo que son los estados hoy en día. Sin embargo, en el 32 hubo un motín en Providencia, el motín de Lewis Morgan, que era un orador holandés traído por la compañía para que rigiera todos los aspectos religiosos de la pequeña isla, y contra él se rebelaron porque era bastante exigentes. Bueno, aparecen dos elementos fundamentales que ya le empiezan a dar el cariz definitivo a esta experiencia: los esclavos y el corso. Los esclavos fueron los primeros negros que llegaron, traídos del África. No sabían cómo encajaba dentro de esta comunidad puritana, toda británica, de diferentes regiones de la Nueva Inglaterra, pero empezaron a hacer los trabajos que los otros hacían. Cuando hacían los trabajos que los otros hacían, los trabajos duros de recolección o de siembra, en fin, los demás no encontraban qué hacer y empezaron a desarrollar actividades artísticas, recreacionales, lo cual encontró una confrontación con su rigorismo religioso, que entre otras cosas llevaría a lo del famoso motín de Lewis Morgan, sobre el cual habría que hablar mucho. Y la otra cosa que apareció nueva fue el corso, es decir, esa isla estaba tan bien ubicada que ahí llegaban muchos barcos ingleses y el gobernador decidió que era un buen ingreso darle una letter of mark, una letra de corso a estos barcos y cobrarles por la lista de precios que había imperante en Inglaterra, y decirle, bueno, si usted navegando por aquí, en esta área de la isla de Providencia, ve un barco español y lo asalta, tiene pleno derecho, aquí está la carta y me da tanto. Y ese fue otro ingreso que esperaban ellos recibir para el mantenimiento de la isla. ¿Qué producían en la isla? Inicialmente tabaco y algodón silvestre. Después sembraron azúcar y una cosa que se llama silk grass. Eso es como seda de hierba de seda. Era una materia casi rústica, silvestre, que se da en algunos sitios de esa isla y era utilizado en Inglaterra con diferentes propósitos. Tenían el famoso dye woods, el árbol de tinte que era muy utilizado para las telas en textilería, y también producían eso. Tenían la pesca de tortuga, que no era tan fuerte como en la isla Tortuga, que se llama así precisamente porque allá había una gran superproducción de tortugas que era explotada desde ese entonces comercialmente, pero aquí también las había. Tenían un poco ganado, no mucho, porque pues Providencia no es que sea muy grande, pero tenía terreno suficiente para tener unas cuantas vacas. Tenían un comercio con Inglaterra y ese era el proyecto: venderle a Inglaterra tabaco, que lo vendían desde la costa de los Estados Unidos, algodón silvestre, que lo vendían desde la costa de Estados Unidos. Era el negocio del momento para los ingleses y decidieron hacerlo ahí en esa isla. Caña de azúcar, árbol de tinte era muy apetecido, y ese comercio con Inglaterra fue el que empezó a alimentar a esta isla. También tenía comercio con la Misquitia y empezaron a enviar barcos pequeños a la costa, a esas luces que yo les digo que se veía, que salían a la costa del Caribe, a la costa atlántica de Nicaragua, a tratar de intercambiar sus productos con los habitantes de allá, aborígenes en su mayoría. Pero lo que más les daba empezó el corsarismo a darles más dinero que los productos que sembraban. En 1637, después de estar manejando eso, se dan cuenta de que ni el tabaco, ni el algodón, ni la caña de azúcar, ni los árboles de tinte, ni la tortuga, ni el ganado les produce lo suficiente. Estamos hablando desde el punto de vista meramente comercial. La compañía dice, esto no funciona.
Y en 1637 dice, tenemos que llamar a una recapitalización de la empresa y si no, este empeño va a fracasar. Muy bien, entonces Providencia pasa del puritanismo al privaterismo, es decir, pasa del concepto religioso al concepto meramente comercial, y no solo comercial, sino comercial de privateers, es decir, de bucaneros, de corsarios, perdón, es decir, a autorización para hacer ataques a otros barcos comerciales de otros países, en este caso particular de España. Los intereses de la compañía era establecer una comunidad puritana, autosostenida con cultivos de tabaco y algodón y acosar a los barcos españoles en el mar Caribe. Desde el 35 la compañía emitió cartas de marca a subcontratistas de acuerdo con el rey. Esto es bien interesante. Los ingleses habían sido atacados en la isla de Tortuga y les habían colgado a todos los británicos, los españoles, les habían colgado a todos los británicos que estaban en la isla de Tortuga. Esto, por supuesto, enfureció al rey y a los comerciantes, y uno de los que fue allá a hablar fue el conde de Warwick y le dijo, Su Majestad, denos la oportunidad de que nosotros podamos hacer también privaterismo allá desde la isla de Providencia, el negocio no marcha bien. Y el rey, aunque no había Inglaterra declarado la guerra a España formalmente, autorizó no solamente a la isla de Providencia y a la compañía de Providencia a que diera patentes de corso, sino a diferentes compañías, diferentes islas del Caribe que estaban bajo su control. Maurice Thompson es tal vez, de acuerdo a los archivos que registramos, el que usó más la isla como base de privateers, de bucaneros, corsarios, perdón. Siempre le daba a la isla el 20% de lo que él cazara, y el tráfico con de los barcos españoles era muy intenso, de modo que los botines eran frecuentes y bastante ricos. Y con lo que obtenían más de los corsarios que paraban en Providencia y salían desde ahí a acosar los barcos españoles, que de los productos que tenían empezaron a mandar fondos a Inglaterra para apoyar a los parlamentaristas, en su gran mayoría puritanos. La mayoría de ellos fueron los que invirtieron en esta compañía y empezaron a enviarle dinero que serían los fondos que se utilizarían para la guerra civil contra Enrique I. Eso empezó en 1629, cuando llegó por primera vez Richard Hay allá el 24 de diciembre. ¿Cuál era el balance para 1641? Los cultivos de tabaco, algodón y azúcar no rentaron. Muchas causas para que no rentaran. Primero, mal empaque de origen y mal empaque de calidad durante la travesía de Inglaterra, de modo que el tabaco llegaba a vinagre, de modo que el algodón llegaba desmechado. Una cantidad de condiciones que hacía que no se vendiera la mercancía frente a la norteamericana, que tenía más experiencia y era mejor empacada. No hubo el comercio esperado con la Misquitia, por diferencia de idiomas, aunque ustedes saben que en Nicaragua hay islas en donde se habla inglés. Ellos trataron de hacerlo, pero no lograron sacar de ahí a los españoles, que seguían manteniendo el control comercial y político de esa región de Centroamérica. Luego, esa proximidad a la costa de Centroamérica no les fue muy útil para sus propósitos. Ninguna producción fue gananciosa. Este es el balance que hacen en 1641, están en sus documentos. Los colonos se quejaban desde hacía rato por los maltratos de los dirigentes de la compañía en la isla. La isla era la dueña de la compañía, la isla nombraba el gobernador, la isla firmaba los contratos, la isla nombraba el pastor o los pastores protestantes que estuvieran ahí, los contrataba, los pagaba y les decía, usted se va para Providencia, estas son funciones. Y hubo maltrato por parte de estos gobernantes, y los colonos, en su mayoría británicos, empezaron a quejarse. Otras islas tenían mejores prospectos. ¿Cuáles eran? La isla Tortuga y Henrietta. En su momento Henrietta era lo que es hoy San Andrés, y allá San Andrés pues era más grande, era más vigorosa, y entonces voltearon los ojos hacia allá los británicos, especialmente desde Inglaterra, y dijeron, no, esa islita no funciona. ¿Sabe qué?
orientemos nuestros esfuerzos hacia la isla Tortuga, que está mejor ubicada, tiene mayor riqueza, hacia la isla de Providencia. El cambio de objetivo. Lo que nació como una isla de producción puritana se convirtió en una base en el Caribe de corsarios, de privateers. A pesar de los ataques españoles, la seguridad no fue prioritaria. Ya les voy a hablar, porque España, como decimos en Colombia, se pellizcó y dijo, caray, se nos metieron los británicos en esto. E intentaron 2 ataques que fracasaron. A pesar de esos 2 ataques, la isla jamás recibió un apoyo militar británico. Una de las autoras que tiene un libro en Harvard dedicada a la Providencia, la profesora Wedgwood, dice que el conde de Warwick y sus amigos estaban sinceramente tratando de crear 3 tipos de un techo de piratas, de crear piratas con la conducta morales de un seminario teológico calvinista. Esa gran contradicción fue la que llevó finalmente al desastre de la isla de Providencia. El aspecto militar de la isla de Providencia, la defensa de la isla. No me quiero extender mucho sobre esto, pero ellos, la propia gente de la isla, los propios colonos, en su mayoría veteranos ingleses, pues organizaron la isla de Providencia con unos fuertes. Por supuesto, el primer fuerte y más importante se llamaba el fuerte Warwick, en honor al conde Warwick, que fue el primero que la promovió. Colocaron un fuerte al norte, tenían 13 puestos protegidos con 40 piezas de artillería de 15 y 20 libras. Colocaron otro fuerte, el fuerte Henry, en el bahía sureste, que es actualmente una zona turística, está devastada ahora por el ciclón. Colocaron el fuerte Darwin al este de Fort Warwick. Colocaron el fuerte Black Rock en Black Point, ahí los van viendo ustedes en el dibujito donde es que quedaron colocados. Y finalmente The Mount arriba en Santa Catalina, en donde más adelante se llamaría el fuerte OE, que es el pirata que estuvo independizando definitivamente a Providencia a nombre de la independencia y con la autorización de Simón Bolívar. Pero Simón Bolívar repetidamente manifestó su inconformidad y su antipatía por este pirata de origen francés que le causó no pocos dolores de cabeza, pero que finalmente fue el que tomó posesión de Providencia en la época de nuestra independencia, sacando a los españoles de ahí. Igualmente ahí en The Mount, que es Santa Catalina, es donde está la muy famosa cabeza de Morgan, que se dice que el pirata Morgan llegó a esta isla y por supuesto recaló y guardó algunos de sus tesoros ahí. Eso entra ya a la mitología popular de Providencia. Aquí los 2 intentos españoles de recuperar la isla una vez establecida la colonia, con todo lo que les mencioné anteriormente. En 1635, que fue cuando sucedió el caso de la isla Tortuga, ¿no? Que colgaron a todos los británicos, pues ahí los españoles, y esto enfureció al rey. Y entonces en julio, del 35, el señor Francisco de Murga, gobernador y capitán general de Cartagena, envió al capitán Gregorio de Castelar y Mantilla y al ingeniero Juan de Somo Villa Texada a destruir. Le dijo, vaya y me destruye esa vaina por orden del rey. Entonces mi capitán Gregorio Castelar se fue con sus barcos y llegó a New Westminster, que era como se llamaba en el momento la bahía principal de nuestra querida isla de Providencia. Es donde está hoy el muelle principal, donde está la alcaldía y todo lo demás. Eso se llamaba, lo bautizaron los ingleses, New Westminster. Y el capitán llegó con su flota, ancló frente a New Westminster y lo ordenó la rendición de la plaza. En ese entonces estaba el capitán Bell de gobernador. Él rehusó, dijo, no, yo no rindo la plaza. Hemos de recordar que ahí no había militares británicos. Los españoles lanzaron su ataque, pero la artillería de Fort Warwick, las piezas esas de 20 y 15 libras que tenían ahí, los repelieron y ellos se retiraron por la noche, dice el documento, en penoso desorden. Primer intento fracasado de los españoles por recuperar su pequeña isla de Providencia de manos de los ingleses. En 1640, 5 años después,
mientras sucede todo esto de la producción agrícola que no funciona, que traigamos esclavos, que todos estos problemas, en 1640 hay otro nuevo intento. Don Melchor de Aguilera, gobernador de Cartagena, en una carta le dice al rey que había muchos piratas y que la isla de Providencia era un nido de piratas, que eso había que acabarlo. Y le dicen, bueno, pero ya lo intentamos hace 5 años, hágale usted a ver cómo nos va. Don Melchor de Aguilera, que creo que fue con él que se iniciaron las murallas de Cartagena, la construcción de las murallas de Cartagena, envió 600 soldados de la flota y sacó de las cárceles de Cartagena, y 200 milicianos negros y mulatos al mando del sargento mayor don Antonio Maldonado y Tejada, y armó una flota de 6 pequeñas fragatas y un galeón. Los españoles desembarcaron, combatieron con los ingleses, pero ¿qué pasó? Que cuando llegaron los ingleses, ahí habían una serie de privateers que estaban descansando, estaban recalando ahí, y como les dije desde el principio, los barcos de los privateers, de estos comerciantes, habían sido dotados con armamento para poder atacar a los barcos enemigos, y por lo tanto sus hombres tenían experiencia real y actualizada de combate, de modo que cuando atacaron los españoles, ahí había una guarnición completa de privateers, hombres de guerra, de mar, que resistieron el ataque, y mientras intercambiaban ahí una que otra grosería y muchas balitas, muchos cañonazos, hubo un fuerte vendaval, y le dijeron al capitán en una chalupa, mire, aquí hay un ventarrón y nos va a tumbar los barcos que están fuera de la barrera coralina, y él dijo, no, yo me retiro. Entonces se retiró, dejó en tierra varios combatientes, y el gobernador encargado de ese momento de esa isla, Andrew Carter, ejecutó a los españoles prisioneros, y algunos colonos que le dijeron, no hombre, qué barbaridad, nosotros somos hombres pacíficos, ¿cómo va a colgar a esos pobres españoles? Entonces él dijo, no les gustó, los amarró y los envió de vuelta a Inglaterra. Ese fue el segundo intento fracasado de los españoles en 1640 por retomar el control de la isla de Providencia. Pero aquí viene el hecho militar más importante y que concluye este pequeño ciclo de la isla de Providencia, que fue la toma de Providencia. Tuvo unos antecedentes. Desde el 33, como les mostré, la compañía no lograba obtener esa recapitalización que necesitaba, los recursos. En 1641 deciden reforzar con más colonos y esclavos traídos de Massachusetts. Insisten, a pesar de que no tenían los suficientes recursos y que la compañía comercialmente no funcionaba en Providencia, dicen, vamos a reforzarlas, llevemos más colonos y más esclavos. Los españoles se enteran de que eso va a pasar y le ordenan al señor almirante don Francisco Díaz Pimienta, comandante general de la flota del océano, general de la Armada de Indias, le dicen, oiga, estos ingleses van a mandar más, se van a fortalecer mucho allá, hágame el favor y tome esa isla. El señor Francisco Díaz Pimienta, cuya foto pues está aquí. Los ingleses se dan cuenta que los españoles están armando, primero pusieron a un veterano de los mares españoles con mucho abolengo y mucha experiencia para que fuera a la isla, y dijeron, y nosotros no tenemos nada. Entonces lo que hicieron fue, sacó una cantidad de colonos, los evacuaron a las islas de San Kitts y Bermuda antes del ataque para no tener problema con niños, con mujeres embarazadas, con mujeres, con ancianos, y dejaron solamente los hombres en capacidad de combate, como ya en 2 oportunidades habían derrotado los intentos españoles, se sentían con suficiente confianza de enfrentar a este señor. Se prepararon confiados, no reforzaron la plaza. En la comunicación con Inglaterra, con Massachusetts le dice, mire, le cambiamos los colonos que usted piensa mandar por soldados para que los defiendan. No, tranquilo, nosotros ya sabemos cómo defender esta islita. 2 veces han intentado, las 2 veces los hemos derrotado. Le dijeron, bueno, allá usted. El 17 de mayo del 41 se prepara la expedición anfibia española-portuguesa con 600 marineros y 1.400 soldados, 11 barcos. El principal, el insignia, el San Juan de 400 toneladas, la Sansón de 800 toneladas al mando del
Jerónimo de Ojeda, los galeones Jesús María del Castillo y San Marcos de 400 toneladas cada uno, los barcos Santa Ana, Teatina y Convoy de 300 toneladas, el auxiliar San Pedro y 3 naves ligeras de 70-80 toneladas cada una. Aquí hay un dibujo aproximado de esa flota dirigida por el señor almirante que les mencioné. El 19 de ese año, la flota arriba a cercanías de la isla. El galeón San Marcos resultó dañado con un arrecife. Se aproximó mucho y dañó la quilla. Se retiró hacia Cartagena y se llevó 270 tropas y un tercio de los barcos para que lo escoltaran. Primer problema que tuvo el almirante. Durante 4 días, los atacantes estuvieron evadiendo los arrecifes, buscando por dónde entrar. Pero entonces Díaz Pimienta, el almirante, decidió atacar el costado occidental, que era, de acuerdo a su estudio y análisis, el menos defendido. Los ingleses se dan cuenta e inmediatamente mueven hacia allí sus pequeñas cañones y hacen algunos parapetos. 5 días después, con fuertes vientos en contra, Díaz Pimienta asegura los barcos para atacar por sorpresa. ¿Me están escuchando ahí? Veo que hay... Miguel, ¿me escuchas? Sí, todos lo están oyendo. Ok, muchas gracias. El 24 al amanecer manda pequeños barcos que naveguen y maniobren por entre la barrera de coral y ataca por sorpresa al amanecer. Él había movido los barcos en una maniobra de engaño al costado occidental y allá se movieron los ingleses, pero al amanecer él los atacó por Westminster, la bahía principal, porque pues era la bahía, era la ruta que normalmente y se sigue hoy en día utilizando por todos los barcos que llegan con provisiones o eventualmente barcos de la Armada Colombiana que llegan a Providencia, y él se metió por ahí al amanecer y los atacó. Las tropas hispano-portuguesas, es bueno aclarar que en ese momento había barcos con tripulaciones portuguesas, porque Portugal había sido sometido por España y en ese momento había una alianza ahí como medio chueca entre España y Portugal, pero los portugueses ya estaban empezando su guerra de independencia de España y este almirante Díaz Pimienta tenía ahí un barco de portugueses. Entonces esas tropas combinadas hispano-portuguesas vadearon, es decir, desembarcaron de sus chalupas y a pie asaltaron el sistema y parapetos de los ingleses. Los mosqueteros que habían ahí encargados de la defensa de la iglesia, fíjense ustedes lo importante que era la religión para ellos, y ahí viene un evento muy interesante. La iglesia y la gobernación se rindieron ante el impulso de estas tropas binacionales. Otros defensores los obligaron a retroceder hasta la fortaleza de Santa Catalina y abandonaron las piezas de artillería que fueron utilizadas por los españoles para bombardearlos. Cuando la bandera española ondeó en el techo de la Casa de Gobierno, el gobernador Carter en su momento y el sargento mayor Hunt y otros oficiales exhibieron banderas de tregua solicitando términos para su rendición. El 25, 6 días después, Díaz Pimienta acepta la rendición del fuerte y captura 380 esclavos, 40 cañones y todos los bienes de los ingleses. Y lo primero que hizo fue celebrar una misa católica en la iglesia puritana. Eso les marca a ustedes la tonalidad religiosa del evento que estamos narrando. 350 colonos fueron capturados, algunos lograron escapar hacia la Mosquitia, 770 serían repatriados a Europa y otros enviados como prisioneros a Cartagena. A las mujeres y niños se les permitió regresar a Inglaterra, a diferencia de lo que sucedió en la isla Tortuga, en donde los españoles colgaron a todos los ingleses que estaban en esa guarnición. En el caso de Providencia no hubo tal hecho y por el contrario el almirante Díaz Pimienta tuvo un comportamiento bastante noble, dijéramos. El valor del botín recuperado, que incluía oro, índigo y seda, se estimó en la apreciable cantidad de $500,000 de ducados, de acuerdo al informe.
La toma de Santa Catalina. Resultados. Díaz Pimienta hizo la misa y estableció una guarnición bajo el mando del vicealmirante Jerónimo de Ojeda, acuérdense que era el comandante del segundo barco grande ahí, con 150 soldados, y la isla recuperó su nombre de Santa Catalina, que mantuvo hasta 1666. Ya le dijeron no más Old Providence Island, no más Providence Island, esto se llama Santa Catalina todo, español, católico. El barco portugués Ayuda intentó salir para Portugal a combatir contra España. Ahí, como les decía, era una tropa, una escuadra naval combinada. Pero cuando trató de huir, prácticamente en silencio, todos los portugueses de barco dijeron, vámonos de aquí, ya cogieron la isla Santa Catalina, vámonos para Portugal, que allá nos están necesitando, estamos peleando para nuestra independencia. Pero al salir, encalló en los famosos arrecifes de Providencia y Díaz Pimiento lo capturó, fusiló a 2 oficiales de la tripulación y los colgó sus cuerpos en las ruinas de la Ayuda y les dijo, aquí no se me va nadie. Él había hecho eso antes de salir también para Providencia mientras estaba en Cartagena en recuperación. Estaban en invierno en Europa, eso fue en julio, estaban en mal tiempo en Europa y él tuvo un intento de rebelión de un barco en Cartagena y Díaz Pimiento colgó a toda la oficialidad de ese barco, de modo que era un hombre bastante severo, aunque en Providencia tuvo un comportamiento bastante bueno. A finales de ese año, los ingleses insistieron y la compañía nombró al nuevo gobernador, al capitán Humphrey, quien llegó con un descontento grupo de colonos de Nueva Inglaterra y al encontrar la isla ocupada por españoles, regresó. La compañía le dijo al capitán, vaya pues, váyase para la isla, y él fue a Nueva Inglaterra, New England, recogió unos, dijo, no, para allá no nos vamos, eso no sirve, eso fue fracaso, dijo, camine, vamos, y se fueron, y llegó y media vuelta y se devolvieron, y hasta ahí llegó la isla de Providencia en manos de los británicos. El victorioso almirante español Díaz Pimiento, miembro del Consejo de Guerra de Indias, capitán general de Menorca y rey de Sicilia, fue recibido como héroe en Cartagena y fue recompensado por Felipe IV con el hábito de Santiago. Después, esta es la historia de 1620, de 12 años de Providencia, cuando se convirtió en el proyecto puritano más importante después del de la costa este de los Estados Unidos. Después vendrían los siglos XVIII y XIX con Henry Morgan, con Edward Mansfield, con Christopher Mintz, con Luis Michel Ory. En 1813 Ory recibe el gobierno en la calidad de teniente de navío y el título de comisionado de Marina de la Nueva Granada. El 4 de julio de 1818 capturó la isla de Providencia y bajo autoridad patriota inicia desde allí el saqueo de barcos españoles en el Caribe mientras trataba de mejorar sus relaciones con Bolívar. Esto será motivo de una investigación que ya terminamos. Estos 3 caballeros es una historia muy pintoresca y muy ligada a la independencia de los españoles, a la campaña de independencia, especialmente por ese dibujito que ven ustedes allá al lápiz, que se supone que es el pirata Ory. Los demás que ustedes ven ahí es el holandés, el Mansfield y Morgan, que está a la izquierda. Pues se acuerdan que Morgan fue un personaje central en la historiografía británica. Observaciones finales. Evidentemente, ayer como hoy, el mar y el comercio juegan un papel fundamental en el desarrollo de los imperios en su cúspide y en su caída. Y si ustedes ven lo que está pasando entre Estados Unidos y China, cuando analizan los fenómenos, a pesar de la tecnología espacial y la tecnología cibernética, la lucha la sigue dando y la está peleando China en los mares. Su nueva ruta de la seda comprende una serie de puertos que le garantiza la seguridad de su comercio, a pesar de que quien domina los mares hoy en día es Estados Unidos. El ejemplo británico fue copiado por los Estados Unidos y la doctrina de Mahon de que el que domina el mar domina el mundo sigue vigente. 12 portaaviones norteamericanos garantiza su soberanía en todos los 5
en claves fundamentales del mundo, en los 5 pasos fundamentales del mundo, frente a 2 portaaviones que tiene China y que está construyendo su tercero. De modo que un aprendizaje de esto es que el comercio es fundamental para entender las dinámicas geopolíticas de esa época y del mundo actual. Los imperios y el mar están vinculados. El comercio y religión es muy importante también entender que la religión juega un papel fundamental en la creación, desarrollo y caída de muchos imperios en la historia. Esta es la historia mínima de una isla mínima en un periodo mínimo de 12 años nomás, pero es profundamente aleccionador de cómo 2 potencias, una que está imperando que es Inglaterra, una que está subiendo que es España, ambas con un sentimiento religioso muy arraigado, ambas dedicadas al comercio en un nuevo escenario que se llama el Caribe, una con comercios tradicionales textileros y manufactureros, otra con comercio de metales básicamente. Ambas entran en confrontación y ahí aparece una pequeña isla que se convierte en un proyecto que finalmente fracasa. Y finalmente fracasa por razones puramente comerciales. No pudieron obtener las ganancias que esperaban con sus cultivos y demás. Otra observación final que yo quisiera traer a cuento es de que, viéndolo de Providencia, Colombia en este momento tiene una tríada en el mar Caribe que es sumamente peligrosa para su seguridad y que en cualquier momento se puede convertir en el motivo de una confrontación en la cual participen las 3 principales potencias del mundo. Esa tríada es Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y el punto de discusión es el límite marítimo de Venezuela, de Colombia. Acuérdense de ustedes que la Corte Internacional de Haya le quitó 75.000 kilómetros aproximadamente de mar a Colombia y se los entregó a Nicaragua, y que a poco tiempo después 2 aviones Tupolev estaban recorriendo, pasando ilegalmente por espacio aéreo colombiano, haciendo un reconocimiento de ese nuevo mar. Y acuérdense de ustedes que para esos años, 2014, 2011, 2013, por primera vez en la historia hizo presencia en el Caribe un barco de guerra nuclear soviético, el Pedro el Grande, barco insignia de la flota norte, que junto con barcos misileros y junto con barcos de abastecimiento recorrió precisamente los puertos de La Habana, Corinto en Nicaragua y Venezuela. Entonces ahí tenemos latente algo que puede, bueno, tríada peligrosa. El 23 de junio de 1822 se hizo por primera vez la bandera de Colombia en la isla de Providencia, y aquí tienen ustedes los nuevos límites con el mar que le quitaron a Colombia y se lo entregaron a Nicaragua. Queremos llamar la atención sobre que esa tríada es muy peligrosa y geopolíticamente no solamente lo advertimos nosotros, lo advirtió un señor general desde hace muchos años, advirtió sobre este fenómeno que estamos viviendo ahí. 392 años después de estos 40 minutos, 45 minutos que les he hablado, así luce Holborn en la actualidad en Londres. Ahí ya modernizado el edificio, eso parece arquitectura victoriana, creo, republicana. Ahí se reunieron para crear la aventura de la isla de Providencia, y desafortunadamente así nos quedó Providencia después del paso del huracán, totalmente destruida. Esta es la bahía de Agua Dulce. Como piloto tuve la oportunidad de aterrizar y salir varias veces de ese aeropuerto, El Encanto. Conozco en detalle esa isla y es realmente doloroso lo que pasó por las fuerzas de la naturaleza. Pero bueno, esa era la pequeña y breve historia que quería compartir con ustedes. Espero que haya sido de su interés. Yo sé que la mayoría, de pronto algunos sí lo conocía, pero esta es una historia desconocida de cómo una isla en la mitad del Caribe, una pequeña isla de más de 1.200, se convirtió en el centro de interés de los puritanos británicos para hostigar al Imperio Español y hacer lo que estaban haciendo en la costa este de los Estados Unidos. No dieron la talla y hoy en día nuestra querida isla de Providencia está a volver a su normalidad.
Con esto, mi coronel Santamaría, termino la exposición. No me hagan muchas preguntas del puritanismo, por favor, ni de la reina Isabel I, ni de estos otros personajes, porque ahí no acabamos nunca. Eso es sumamente rico, sumamente lleno de detalles, pero sumamente aleccionador, como les dije, bucear en esta historia. Muchas gracias por su tiempo, excúsenme en lo largo, fueron siempre una horita larga, de modo que me va a tomar un traguito de agua y quedo a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Ha sido verdaderamente magnífica su conferencia, sumamente interesante, porque naturalmente nosotros tenemos bastante perdido el origen de nuestras islas en el Caribe, a pesar de que nos han creado siempre un montón de problemas, como últimamente lo estamos viendo con Nicaragua. De manera que realmente ese planteamiento y esa historia que nos trae es sumamente interesante y sumamente útil para que la gente colombiana se entere de cuál es el origen de nuestras islas en el Caribe. Porque aquí todos pensamos que eso es una cosa que nos tocaba naturalmente. Resulta que eso tuvo un proceso sumamente complicado y que no fueron descubiertas por los españoles sino por los ingleses. Por eso es que uno cuando va a San Andrés y sobre todo a Providencia, lo sorprende cuando le muestran la cabeza de Morgan, que hoy nos mostró. Entonces uno pregunta, ¿pero por qué está la cabeza de Morgan aquí? Y entonces es un homenaje que se le tiene a Morgan. Además, porque las cuevas que hay en Providencia, y sobre todo debajo de la cabeza de Morgan, no se han podido descubrir qué es lo que hay, porque cayó como una barrera de piedra allá adentro que impide que se conozca a fondo qué es lo que sucedió ahí y qué fue el depósito de los piratas que parece que hay ahí debajo de la cabeza de Morgan. De manera que interesantísimo, mi coronel. Lo felicito profundamente y le agradezco mucho su presencia hoy, y lo felicito no solamente por su presidencia de ACORE, sino por los vastos y profundos conocimientos que tiene sobre la historia, especialmente en estos casos curiosos. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias. Gracias, doctor Santamaría. Mire, eso me da pie para hacer este otro breve comentario. Las cuevas que están debajo de la llamada cabeza de Morgan son un mito que enriquece la cultura local. Yo conozco mucho la cultura local, conozco, he probado, he saboreado el rondoce, cómo lo preparan, conozco la música calipso, que es una mezcla de Caribe con inglés y con holandés. Allá quería ir. Los primeros reportes que hay de gente que llegó a Providencia fueron piratas holandeses. Y esos piratas holandeses, antes que los españoles declararan eso, oiga, eso es nuestro, ¿no? Claro, los piratas holandeses, y de ahí, de Providencia y de San Andrés, que tiene una historia paralela, pero un poquito ese papiamento, eso que es dejaron su pintica ahí también de idioma, sus costumbres. Y lo de la cabeza de Morgan es muy curioso porque de ahí se derivó desafortunadamente la capacidad y habilidad de los marineros y capitanes de Providencia para sacar cargamentos de cocaína y para convertir en la isla en un paraíso narcotraficante durante mucho tiempo, porque ellos conocían los huecos y las cavernas de toda esa gran muralla que hay ahí, y allá metían esos cargamentos de cocaína. Que allá tenemos una base de infantería de marina, tenemos un apostadero naval que no tiene la capacidad náutica para vigilar toda esa barrera coralina. Y ahí llegaban los otros barcos y esperaban que todo estuviera tranquilo y sacaban los cargamentos. No sé si todavía lo están haciendo, me imagino que sí, porque Colombia sigue abasteciendo, somos los principales productores de cocaína en el mundo. Entonces, allá en esas cuevas que usted menciona, es donde los capitanes y marineros de Providencia meten los cargamentos de cocaína para que sean recuperados posteriormente.
Y hay una cultura muy fuerte en Providencia en contra de los continentales, de los panas. Allá trataron de crear un hotel. Es tan bonito Providencia, tan agradable, que trataron de crear un hotel de una cadena intercontinental. Los raizales se opusieron, la alcaldía del momento le dio visto bueno y quemaron. Los raizales quemaron el edificio que estaban construyendo. Pero también Providencia se convirtió, al menos durante la década que lo estuve visitando, de eso ya hace algunos años, se convirtió en un sitio, como era paradisíaco, de consumo de drogas. Se aumentó mucho el consumo de drogas entre los muchachos debido a que sus padres y familiares se dedicaron al tráfico, de muchos turistas que iban allá a drogarse y a pasar bueno en Providencia, ¿no? Con la gente de Providencia es muy amigable, es muy cálida, tiene una música muy buena, tiene una comida muy buena y todo lo demás. Esa ha sido la historia de Providencia, y en el estudio geopolítico que he hecho sobre Providencia hay un movimiento raizal que se ha reunido varias veces con el presidente de Nicaragua y le ha manifestado su intención de pertenecer a Nicaragua y no a Colombia. Esto está documentado, las visitas de estos líderes raizales. Y acuérdese usted que ahí tenemos el problema de la Mayflower, de la Seaflower, de esa reserva natural que Nicaragua ha explorado y ha descubierto una gran cantidad de petróleo en el subsuelo, y esa es una de las peleas que tiene Nicaragua para poder explotar ese petróleo, porque tiene una urgencia energética muy grande, sobre todo ahora que Venezuela pues está tan bajita de producción. Entonces todo eso está jugando ahora geopolíticamente en ese pequeño pedazo del Caribe colombiano. Muchas gracias, mi coronel. Le quiero contar una anécdota que puede ser interesante para reforzar lo que usted dice. En el gobierno de Guillermo León Valencia, él organizó una expedición a las islas de San Andrés y Providencia, en la cual yo tuve el honor de formar parte en mi calidad de presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Fuimos allá con Palacio Rudas y con varios miembros del gobierno de Colombia. Estaba principalmente Carlos Sanz de Santa María, mi pariente, que era el ministro de Hacienda. Estaba, había el ministro de Obras, estaba el ministro de Trabajo, estaba el ministro de Fomento. En fin, era una comisión sumamente interesante. Y ahí viene la historia de la cabeza de Morgan, en que estuvimos allá en la isla de Providencia y nos mostraron la cabeza de Morgan, y todo el mundo con un interés soberano, qué era lo que estaba pasando allá. Resulta que sentimos la misma sensación que usted anota, de una especie de resistencia de la gente de Providencia hacia la colonización, llamémosla así, de Colombia. Y resulta que hubo una pequeña manifestación a la cual nosotros tuvimos pues que asistir, en que los colonos iban a hablar con nosotros. Y curiosamente pues habló Carlos Sanz de Santa María y dijo: aquí venimos en nombre del gobierno de Colombia para ponernos de acuerdo con ustedes, a ver qué necesitan. Esto hace pues un montón de tiempo. Nosotros estamos aquí para preguntarles a ustedes qué quieren. Entonces hubo un silencio ahí, sumamente curiosa, y que naturalmente, como no había sino una vía para recorrer la isla de Providencia, no había sino un automóvil en ese momento, que era el del cura. Y en ese aparato recorrimos la isla nosotros dando la vuelta. Y lo único que se notaba era la total indiferencia frente a la gente que fuera del continente. De manera que esto comprueba que hay que ponerle mucha atención a Providencia, porque realmente es un sitio verdaderamente fabuloso, increíble. Qué riqueza de vista, de
ambiente, colorido, es una cosa fantástica. Nunca me podré olvidar de esa aventura en Providencia. Muchas gracias, mi coronel. Fue sensacional lo que usted nos trajo. Quiero invitar a los amables oyentes a que nos den sus opiniones o sus preguntas a mi coronel Marulanda. Padre Jaramillo. Padre Jaramillo. Coronel, en primer lugar, muchas gracias por su conferencia. A mí me gustaría, doctor Miguel, hablando con el coronel, si es posible, no solo tener que recurrir a la televisión para hablarlo, sino si se pudiera tener alguna copia, si el coronel ha escrito algo, que pudiéramos tener una copia escrita al menos, porque creo que hay muchos datos históricos importantes, patrióticos, que comunicar a los demás. No sé, porque tal vez no escuché, pero no he oído si después de Liota ustedes han hecho alguna reflexión o comentario, o si esto es todo antes del huracán Iota. Porque el Minuto de Dios, estando vivo el padre Rafael, construimos casas, sobre todo en San Andrés. Y ahora, después de Iota, hemos estado ayudando, tanto en San Andrés como en Providencia. Allá vive un antiguo gerente de Providencia, un antiguo gerente del Minuto de Dios, el doctor Alfonso Cleves, que fue casi que el que comenzó el Minuto de Dios con el padre Rafael. Y sigue viviendo allá y nunca me ha dicho una palabra negativa en contra de sentirse maltratado o de sentirse mirado con desconfianza. Pero todo puede pasar. Yo mismo estuve varias veces en San Andrés y una en Providencia, y por eso me interesa mucho conocer, y le agradezco de nuevo, coronel, toda la información que nos ha brindado. Gracias, padre. La historia de Providencia la hemos dividido en 4 partes. La primera es esta que yo les acabo de presentar, 12 años, que es el surgimiento prácticamente de Providencia. Viene la segunda parte de la historia, que es todo lo que es la independencia hasta la República. Viene la tercera parte, que es hasta la época moderna, hasta la época del narcotráfico, en donde hay unas anécdotas dolorosas por lo que significan, pero muy indiciadoras de todo lo que pasa. Y la última parte que estamos tratando de organizar es antecitos del Iota y después del Iota. Ahí estamos recibiendo mucha información de nuestros compañeros del ejército sobre los ingenieros militares, lo que están haciendo, la Armada Nacional, lo que está haciendo, todo eso para escribir un capítulo para demostrar. Pero yo estoy de acuerdo con usted, padre, la queridura de los isleños es muy buena. Ellos simplemente quieren mantener su estatus de felicidad y tranquilidad. Y los del continente llegamos allá siempre con un sentido, si no vamos, yo estuve 10 años yendo todos los años, por lo menos 15 días a bucear y a compartir con ellos. No tengo la más mínima queja, al contrario. No tengo sino afecto y un recuerdo de cariño muy grande de los isleños. Pero también me enteré de casos en los cuales cuando ellos sienten que se les invade su territorio con parámetros un poquito más impetuosos de inversión, de comercio, de negocio y todo, ellos inmediatamente se frenan un poquito. Y lo otro que sí nos preocupó mucho fue la investigación que hicimos sobre esta organización que ha ido 1 o 2 veces, ha aceptado la invitación del presidente de Nicaragua para eventualmente discutir una posible anexión de Nicaragua, de Providencia a Nicaragua, a esa costa de Misquitia, que en ese entonces pues no era nicaragüense, con la cual los británicos pensaban hacer negocio. Pero bueno, eso será, esa parte la ponemos en el tercer capítulo, que es desde la época de la independencia hasta la época contemporánea. Y esta parte queda perfectamente a su disposición, padre, lo que acabo de presentar. Usted me da un correo, yo le mando a Miguel la presentación en enviarla, o si usted me da el correo yo se la envío. Eso está disponible para ustedes, no hay ningún problema. Estoy enviando el correo por chat, por una parte, pero por otra parte lo animo para que escriba las otras 3 partes que faltan y que publique un libro.
Padre, estaba acelerado con eso, pero los muchachos de la reserva decidieron ponerme de presidente de Acore y mejor dicho, me haga hablar, padre. Pero lo vamos a hacer. Póngalos a trabajar. Un comentario en relación con la rehabilitación de la isla de Providencia, que es su cuarto capítulo. En este momento, la Sociedad Colombiana de Ingenieros está liderando con la Presidencia de la República todas las obras de reconstrucción de Providencia, que también se está haciendo con el Ministerio de Vivienda y los arquitectos. Luego, si usted quisiera alguna información de la Sociedad Colombiana de Ingenieros para su cuarto capítulo, con el mayor gusto lo podría poner en contacto con el ingeniero José Joaquín Álvarez de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que es el presidente de la Comisión de Estructuras, de la cual yo hago parte, para que pues, obtener toda esa información para actualizarla para usted, con el mayor gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Seguramente tomaremos contacto con ustedes cuando llegue el momento. Muy amable. Pero Eugenio. Gracias, mi coronel. Doctor Miguel Santamaría, quisiera hacer un aporte y una inquietud. Bueno, Mario, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias pues al coronel Marulanda por su presentación sobre la isla de Providencia. Como para hacer esta anotación, el nombre de Old Providence en 1680, los ingleses se establecieron en la isla principal de las Bahamas, que se llama Providence. Entonces, esa Providence, la de Bahamas, cuya capital es Nassau, es la actual capital de las Bahamas, se nombró así porque el fundador sobrevivió a un naufragio. Entonces le dio pues la gracia a la divina providencia por haberlo salvado. Entonces el apelativo, el adjetivo de Old para Providence, para la isla de Providencia nuestra, fue posterior a la fundación de la nueva Providencia en las Bahamas, ¿sí? Respecto a la costa mosquitia, pues lo que pasa es que en el oriente de Nicaragua, de la hoy en día Nicaragua, todavía se habla inglés, como en muchas de las islas caribeñas. Y hubo un proyecto, tal vez todos ustedes lo conocen, de un militar de la guerra de independencia, amigo de Bolívar, el general Gregor MacGregor, escocés. Participó en las guerras de independencia, particularmente hizo una contrata con José María del Real para reclutar lo que se llamó la Legión Escocesa. La Legión Escocesa, ¿sí? Tenía como propósito distraer a las fuerzas marítimas, a la Armada Española en el Caribe, con algunas escaramuzas para dejar que los patriotas se concentraran en la guerra en Venezuela con unos contingentes menores. MacGregor fue uno de los mayores estafadores que haya habido en esa época. Resulta que él se inventó un proyecto de colonización en la costa mosquitia, bautizado con el nombre del Reino de Poyais, ¿sí? O Poyá. En ese reino él decía tener tenía cartas de posesión muy antiguas y habría de colonizar esa zona. Entonces les pintó a muchos inversionistas, personas particulares en Escocia, en Irlanda y en Inglaterra para que compraran esos bonos, y con esos bonos entonces ellos podían emigrar a colonizar la costa mosquitia. Obviamente que ese proyecto, pintándoles pues que eran unas tierras así paradisíacas, que estaban llenas de valles y colinas cultivables, y pues todos sabemos que la costa nicaragüense, la costa oriental de Nicaragua es selvática. Entonces cuando llegaron esos colonos allá, pues la mayoría murió de enfermedades. Gregor MacGregor
fue pues acusado de estafa, de haber estafado a todos sus inversionistas. Mucha gente perdió todos sus ahorros. Sin embargo, él fue favorito de Bolívar en muchas costas. De hecho, se casó con una pariente, una prima de Bolívar. Está enterrado allá en el Panteón Nacional en Caracas, muy cerca a la tumba de Bolívar. Y Gregor MacGregor fue un verdadero pícaro, ¿sí? No tuvo ningún éxito militar. Trató el ataque a Riohacha fue un fracaso. Él se escapó en el último minuto antes de perecer, dejó a sus soldados allí para que fueron fusilados. Y después en Portobelo otra incursión que también fracasó y salió también, fue el primero que se fugó antes de perecer. Entonces esa Costa Mosquitia fue el objeto de una artimaña financiera de Gregor MacGregor para financiar su legión escocesa. Bueno, ese era el aporte que quería hacer. Muchas gracias. Me uno a las merecidas felicitaciones que las personas que me han antecedido en el uso de la palabra le han manifestado al coronel, ¿no? Porque nos ha presentado el coronel Marulanda en verdad un desarrollo histórico y cronológico de cómo se fueron dando los hechos desde 1625 hasta prácticamente llegar a la época pues de la independencia. Y esto, como lo acaba de señalar el coronel Gentil Almario, esta conferencia tiene una relevancia importante porque nos pone a pensar en algo que deberíamos nosotros los colombianos estar analizando con más atención y con más seriedad, y es la atención que se le debe dar a las zonas periféricas de Colombia y también a todas las zonas marítimas del país. Esto que está aconteciendo con San Andrés y Providencia pues tiene ya una historia. Panamá se separó por el abandono de Colombia y todos estos pues brotes que uno ve separatistas y que se están contando aquí en relación con San Andrés y Providencia pues tienen la misma causa. No sé, Colombia tiene que mirar más sobre todo a sus mares. Colombia le ha dado la espalda a los mares. Nosotros históricamente hemos sido muy continentales. Yo diría que incluso hasta las mismas gentes del Caribe o del Pacífico no han tenido esa vocación marítima que uno ve en otros pueblos, como la tuvieron los griegos, por ejemplo. Nosotros hemos vivido de espalda al mar. Miguel Antonio Caro, un gran colombiano, él decía que él quería morir aquí en la sabana y se enorgullecía de no haber conocido el mar. Marco Fidel Suárez conoció el mar cuando fue presidente, ¿no? Entonces, uno ve que no ha habido atención. Hoy la prensa trae una noticia del director del DANE, que en el año 2020 la pobreza extrema en Colombia, y pobreza extrema es cuando una persona gana 145.000 pesos o menos, ¿no? 145.000 pesos o menos una persona. Si es un hogar de 4 personas, pues bueno, 145.000 por 4, ¿no? Pero que da 500 y pico de mil pesos para una familia de 4 personas, pues no tienen ni para qué comer, ¿no? O cómo comer. Entonces, y esos 2.4 millones de pobres extremos que se han agregado en el año 2020, fundamentalmente están en la periferia de Colombia, ¿no? Y en las dos costas. Todo esto pues tiene una enorme importancia, repito, porque el coronel Marulanda nos ha puesto, ¿no?, a que
a que estemos concentrando nuestra atención en cosas que deberían merecer más atención que la que hasta ahora han merecido. Pero aprovecho esta oportunidad, Miguel, mire, yo tengo aquí son unos 3 párrafos que a mí me gustaría leer en relación con la pregunta que planteó María Paulina Espinosa respecto al papel de Bolívar, ¿sí?, en la independencia de Suez. Y estos 3 párrafos que le voy a leer son del historiador sanandresano Edward Newbold, ¿no? Él dice lo siguiente, que el corsario Louis Michel Ory fue el determinante de la gesta de independencia, ¿no?, de Providencia, porque desde 1818 él pues se enfrenta, digamos, a los puritanos ingleses, y él logra que la costa de Mosquitia y Providencia se conviertan prácticamente en una especie de territorio que tiene una gobernación que se dieron ellos mismos, ¿no? Dicen, dice el historiador Newbold, para el año de 1818, Louis Michel Ory ya había libertado estas áreas, es decir, antes de la declaración de independencia, las islas ya contaban con su propio gobierno, tenían su autoridad militar, economía, lengua y religión. Éramos una mini nación que incluía la costa de Mosquitos. Esto lo dice un historiador sanandresano. Desde entonces, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasaron a tener la bandera colombiana en cuanto a su división política administrativa, pero mantenían una ancestralidad caribeña. Bueno, eso es una cosa, pero lo más importante, Thomas O'Neill, gobernador responsable para la época, junto a un grupo de nativos, firmó el documento de solicitud de aceptación al virreinato de la Nueva Granada, dado que ofrecía unas condiciones más estables para las islas ante la ausencia de la atención de solicitudes y por la poca defensa ejercida, dice, por el Reino de Guatemala, era la Capitanía General de Guatemala. La adhesión del archipiélago a la Gran Colombia no contó con la ayuda de próceres como Simón Bolívar o el general Francisco de Paula Santander, pero en este proceso sí fueron fundamentales el general francés Francis Perú de la Croix, cuenta Newbold, ¿no? Bueno, pero quería destacar este hecho que por un historiador sanandresano, él destaca que la dependencia, digamos, de las islas desde 1818, claro está, en 1822 se hizo por primera vez la bandera, porque ya incluso en la Constitución de Cúcuta en 1821 ya se hablaba de 2 islas, ¿no?, que debían incluirse en el mapa de Colombia. En 1822 se hizo por primera vez la bandera, pero me parece interesante este dato, que un sanandresano reconoce el papel que jugó Ory en la independencia, ¿no? Y también el hecho de que ese historiador sanandresano no le da, digamos, ninguna significación al papel que hubieran podido jugar Bolívar y Santander. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. A ver, almirante Jaramillo. Muchas gracias. Voy a hablar muy corto porque la señal aquí en mi computador fue pésima, de manera que verdaderamente me perdí por lo menos el 80% de la conferencia. Pero de todas maneras quiero darle a mi coronel Marulanda mis felicitaciones, porque en mi caso particular, por ejemplo, yo sé de Providencia a partir de Auri, pero de ahí para atrás no conocía absolutamente nada. Y escuché muy bien también, al menos en gran parte,
los conceptos del doctor Carlos Rodado Noriega, que los comparto plenamente. Plenamente. Nosotros, a los colombianos, nos hace muchísima falta tener un sentido de la importancia del mar. Tenemos 2 mares, 2 océanos, y verdaderamente no hemos sido capaces de aprovecharlos. La parte más pobre de Colombia es prácticamente la esquina donde están los 2 océanos. Eso es verdaderamente, creo yo, vergonzoso y ridículo. Pero afortunadamente, pensando en la conferencia, como esta está grabada, tendré la oportunidad de escucharla, y cuando tenga la ocasión, comentársela al señor Coronel Marulanda en lo que llegue a apreciar de ella, que, como le digo, debe ser muy, muy interesante, y para mi caso verdaderamente es una etapa desconocida. Muchas gracias y felicitaciones, señor Coronel Marulanda. Gracias, almirante. Bueno, yo quisiera agregar una pequeña cosa a lo que les conté. Esa comisión que nombró el presidente Guillermo Ordón Valencia para conocer y reconocer las islas que estaban un poco abandonadas desde el punto de vista de los colombianos. Habría que crear un incentivo bien grande para que se interesaran en la isla. Por eso, de esa comisión, en que víamos los 2 presidentes de las comisiones económicas del Congreso, el ministro de Hacienda, el ministro de Desarrollo, en fin, un equipo del gobierno bastante completo, surgió el puerto libre de San Andrés. Eso fue lo que se consiguió de esa comisión. De manera que, en medio de todo, y para quitar un poco la parte, digamos, de abandono anterior que tenía la isla, ahí se compensó con la parte más importante que ha tenido, que es la presencia del puerto libre, que también es un gran atractivo, aunque a veces se abusó un poquito de esto. ¿Quién otro quiere hacer alguna intervención? No, para estudiarme va. De manera que quisiera cerrar esto brevemente haciendo alusión a 2 comentarios muy interesantes. En el caso de Mario, hay una íntima relación entre el nombre de Providencia y la teología puritana. Ellos consideran de que la providencia es la que rige al ser humano y es la que le da realmente su destino. Por lo tanto, y de ahí se origina que sean humildes y sencillos. Y eso, quien lo dijera, es lo que precisamente les genera riqueza por poco consumo, de acumulación de capital. De modo que la providencia, ellos la miraron así desde que la crearon, y esta isla es providencial, lo que le da un sentido teológico al asunto de providencia. Y el otro asunto que quisiera comentar es el del doctor Carlos Rodado. Mire, acabamos de producir un documento muy interesante. El avance chino en todos los puertos de las costas pacíficas de América Latina, desde Lázaro Cárdenas hasta Talcahuano, es, primero que todo, imparable, segundo que todo, tremendo, y tercero que todo, apunta a un posicionamiento geoestratégico sobre el Caribe, la cuenca que tiene casi la mitad de los habitantes del mundo y tiene más del 50% del comercio. Y en ese posicionamiento paulatino, discreto, pero sistemático, del Partido Comunista Chino, nosotros no hablamos del gobierno chino, sino del Partido Comunista Chino, aportando dineros,
comprando ciudades, refaccionando muelles, todo sobre la costa pacífica. Colombia juega, a nuestro modo de ver, un papel cenital, porque resulta que por ese andén pacífico colombo-ecuatoriano, más colombo que ecuatoriano, sale más del 75% de la cocaína que produce Colombia. Y ustedes entenderán que eso es un capital ilícito que mueve la mayoría de mafias en el mundo y que impregna necesariamente élites bancarias, políticas, deportivas y artísticas. Acabamos de tener el consumo más alto en la historia de Europa justo durante la pandemia de cocaína. Acabamos de tener los primeros submarinos atravesando el Atlántico, llegando a Algeciras, España, con 5 toneladas de cocaína. Es decir, estamos frente a un fenómeno que, al decir del autor Roberto Saviano, que tiene un libro muy interesante que se llama 000, cómo la cocaína gobierna el mundo, dice: el día en que la China meta el gramo de cocaína a su territorio, hasta ahí llega el imperio norteamericano. De nada vale que tenga 12 plataformas, 12 portaaviones y todo lo demás. Y resulta que China tiene el mercado de clase media creciente más grande del mundo, tiene la segunda cantidad de billonarios en el mundo. Claro que tiene unos problemas serios también, pero la llamada de atención es sobre lo que dice Carlos, cómo nosotros no hemos querido despertar a una realidad que sí está en la mira de las potencias, que se llama Pacífico, el Pacífico. No hemos querido despertar a eso y hay muchos elementos que sería muy largo narrarles, cómo las flotas piratas de pesqueros chinos están viniendo por miríadas hacia las costas del Pacífico latinoamericano, como la principal ruta de cocaína es la de Galápagos. Esperamos que Lazo ahora pueda restablecer la base de Manta para controlar un poco más eso, como el ELN se ha apoderado de casi todo ese andén pacífico desde la frontera con Panamá y está peleando en la frontera con Ecuador, y ahí la importancia de que eso no haya caído en manos de este señor Araúz. En fin, hay tanto para discutir sobre la posición, yo diría, irresponsable de política, irresponsable de nuestros gobernantes frente a los intereses geoestratégicos y geopolíticos de los mares, tanto del Caribe como del Pacífico, que es realmente doloroso hablar de estas cosas y decir, ¿cómo no hemos hecho esto? Y nos estamos quedando. Con seguridad que si hay una potencia de relevo va a ser China, y seguridad que Colombia, fíjense que los chinos tienen las mayores explotaciones mineras de oro, está detrás del carbón, tiene nada menos que la infraestructura del metro en Bogotá, y nosotros pues estamos esperando que los norteamericanos nos den una manito. De modo que eso del mar y el comercio es sumamente importante. Creo que fue el señor general Gabriel Reveis Pizarro, o fue mi general, que me escapa el nombre, el primero que con una visión profética dijo en una revista del Instituto Geográfico Nacional hacia 1970 y pico, lo dijo de una manera muy clara, dijo: mire, el futuro limítrofe de Colombia va a tener un grave tropiezo en el Caribe. Los intereses de Nicaragua, en ese entonces no teníamos problemas con Venezuela, y de Cuba, van a afectar los límites colombianos en el Caribe y va a ser una lucha desigual. Lo decía este general, comandante general de Fuerzas Militares en ese entonces, profético. Eso es lo que pasó, eso es lo que está pasando. Y esto es para llamar la atención a sobre hombres tan ilustres como el señor almirante Jaramillo, el coronel Almario, historiadores de grandes quilates que nos acompañan hoy y que tienen mucho que decir sobre la importancia histórica de la geopolítica en Colombia y cómo nosotros nos hemos dedicado a mirarnos el ombligo con nuestros problemas internos, y hacia afuera hemos sido absolutamente irresponsables. Muchas gracias. Yo creo que la conferencia de hoy ha sido realmente iluminante, sumamente importante. De manera que con mucho gusto los invito a la próxima conferencia, que será el 6 de mayo
dictada por don Leonardo Tafur sobre el pensamiento del Libertador. De manera que con mucho gusto los invito para dentro de 8 días a otra magnífica conferencia. Muchas gracias por su atención, por su audiencia, que para nosotros ha sido muy importante, y especialmente para mi coronel John Marulanda, que ha sido una cosa espectacular, no solamente lo que dijo, sino lo que produjo en la reacción de la gente y sobre todo en la necesidad de que esto se conozca más.